El temor de todos aquellos que se encuentran empleados y aquellos que están buscando trabajo en estos momentos es la idea del gobierno nacional respecto a una flexibilización laboral. ¿Qué significa esto? Por un lado, adoptar medidas muy similares a las de Michel Temer en Brasil, que tienen que ver con un autónomo dependiente, pero claro, no tiene relación de dependencia, con lo cual es mucho más precaria su relación de trabajo. Después también que no se les permitan horas extras, que se trabajen 12 horas con 36 de descanso. Todo esto fue sancionado en el país vecino y se ve que hay una suerte de copia respecto a todo eso, pero en el medio también aquellos trabajadores que pertenecen al sector agrícola han tenido que ser reincorporados. ¿Por qué? Porque había un convenio entre UPCN y el gremio que los representa y que después fue dado de baja por una medida cautelar que presentaron los trabajadores y, como no decían, despedidos sin causa. Esa figura es lo que le permitió la reincorporación. Pero claro, el tema es que estamos hablando de precarización laboral. Miriam Breckman, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Belén. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, a ver, ¿qué novedades podemos tener al respecto? Porque no sé si esto va a ser efectivo, pero que se quiera hacer efectivo seguro. Sí, el tema es el ejemplo de Brasil. Evidentemente lo han dicho medios, que precisamente no son medios que puedan ser catalogados como opositores al gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, que los hechos de PepsiCo y la enorme repercusión que tuvo y acompañamiento social que han tenido los trabajadores en su lucha, en la resistencia al desalojo, impidió que por ahora Mauricio Macri anunciara reformas laborales y previsionales que se pondrían a tono con las de Brasil. Entonces es muy interesante analizar qué es lo que se aprobó en Brasil. Claro. Mira, más que una reforma laboral, creo que deberíamos llamarlo una contrarreforma laboral, porque es la pérdida absoluta de los derechos más elementales para los trabajadores. A ver, ¿cómo es la figura del autónomo dependiente o monotributista dependiente? Bueno, que eso asusta, digamos, sí, ¿no? Sí, porque la Argentina ya se está implementando, que es esto de mucho, incluso el propio Estado lo usa. Una denuncia que hicimos muy reiteradamente durante el gobierno anterior, durante el gobierno kirchnerista, es que el propio Estado tomaba trabajadores bajo la figura del monotributo, o sea que le facturaba todos los meses a una empresa o al propio Estado sin tener reconocida la relación de dependencia. Luego eso en general se judicializaba y bueno, la justicia debía reconocer que había una relación laboral. ¿Qué es lo que se hace en Brasil? Y es el modelo que se quiere copiar en Argentina. Se legaliza eso. Se puede tener por años a una persona como autónoma, como monotributista, sería en el lenguaje de la Argentina, claro, facturando a una misma empresa sin que eso implique relación laboral. Claro, vos sabés que inclusive también se utiliza mucho el tema de la contratación. Se contrata, digamos, a una persona eternamente cuando a los 3 meses, digamos, de contratado ya formás un vínculo de relación de dependencia, que muchas veces también las empresas tienen miedo porque después de un determinado tiempo, si pasaste los 3 meses, vas a la justicia laboral y te va a dar la razón porque no tenías una relación de contratado, sino de relación de dependencia. El tema es que cuando sos contratado hay muchas cosas que no van, por ejemplo, los aportes para la jubilación, obra social, la contemplación de las vacaciones en relación con lo que trabajaste. Sí, creo que acá lo que está en discusión es, mira, la Argentina, los periodos de mayor empleo, te puedo decir hasta antes de la dictadura militar, antes del golpe de 76, la tasa de desempleo en la Argentina no pasaba del 2%, o sea, ¡Wow! Y allí no existían todas estas normativas. La dictadura militar fue lo mismo que está haciendo Temer ahora en Brasil, la que hizo un gran corte y cambió los principios básicos que regían la relación laboral entre los trabajadores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que una de estas reformas o contrarreformas avanzan, luego nunca se retrocede. Vos recordarás... Es muy difícil porque son conquistas de los trabajadores. Por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo. Claro. Que muchas veces, viste, las paritarias en los arreglos que se hacen van atadas a modificaciones de los convenios colectivos de trabajo, que es lo que sé perfectamente porque tengo esa información, que ya la dije en otras oportunidades, que digamos, bueno, está bien, arreglamos la paritaria, que por lo general ha sido un 20% promedio, digamos, en base a los proyectos inflacionarios que se ha fijado en el presupuesto nacional, pero cambiamos el convenio colectivo de trabajo. Bueno, eso es una extorsión. Eso es una extorsión absoluta. Entonces, ¿cuál es la teoría que se impuso centralmente en los años 90? Que si se quitan derechos laborales va a crecer el empleo y que las empresas van a crecer más y por derrame se van a beneficiar los trabajadores. O que van a tomar más gente. O que van a tomar más gente. Eso en la Argentina se vio, eso no es así, las empresas ganan el doble.
y los trabajadores y trabajadoras pierden el doble. Eso ya se vio en la Argentina. Creo que ese es el impedimento grande que tiene Mauricio Macri para volver a vender una reforma como la de Brasil, porque ya hay una experiencia de los trabajadores. Y te marco un pero hecho eso más. Tendría que ser por ley, ¿o no? Claro, pero te marco un hecho más. Por más que sea por ley, igualmente no significa ni que sea legal ni legítimo. Pero no, sí, la legitimidad no, pero ahí sí la legalidad en cuanto a que si envía un proyecto de ley, no sé qué asidero tiene el Congreso Nacional. O sea, venimos... Ninguno. Te explico por qué. Dale. Porque por eso Argentina suscribe convenciones internacionales donde dicen que los derechos son progresivos, no regresivos. No puede haber regresividad de derechos, puede haber progresividad de derechos. Entonces, pero a veces viste que hay que comprobarlo y te quedás ahí con que eso es lo que está, digamos. A veces hay que ley. luchar, sí. Que es lo que no está pasando en Brasil, más allá de paros aislados que han hecho las centrales sindicales, y es lo que está faltando en la Argentina. Claro, porque... te preguntaba por el Congreso porque obviamente hay una determinada composición ahora, vienen las elecciones legislativas y habrá otra composición, digamos. Y viste que siempre son arreglos, acuerdos entre los distintos partidos políticos. No he tenido Ustedes han sido más firmes en el Congreso. Más firmes, y hemos cumplido con lo que dijimos en las campañas electorales. Los más firmes, te digo, te voy a ser absolutamente honesta. Los más firmes han sido ustedes. Es que es así, porque nosotros no queremos decir una cosa en la campaña y después hacer otra, que fue lo que vimos en todo este año y medio. Incluso la ley de RT, que es un poco parecido a lo que se está hablando en Brasil. Mira, te digo un ejemplo. ¿Cómo es eso? Que a las mujeres nos toca directamente. En esta reforma laboral que se acaba de aprobar en Brasil, una mujer que está en periodo de lactancia o en el embarazo mismo debe demostrar, pero con un montón de pruebas, que la actividad a la cual está sometida es insalubre, para que la saquen de esa actividad y le den otras tareas. Si no, durante el embarazo puede ser sometida a radiación o cualquier actividad que sea altamente peligrosa para su salud o la del bebé. Es decir, es una regresión en derechos tan grande. Y te quería mencionar otro ejemplo que es doloroso, el de los trabajadores agrarios. Ni siquiera les van a tener que pagar con dinero. No existe más el concepto de salario para el trabajador rural brasileño. ¿Eso es lo que acabo de mencionar en la introducción? Terrible. Claro, terrible. Porque hubo un convenio, le explicamos a la gente, ¿no es cierto?, entre el sindicato que los representa y por otra parte la UPCN, ¿no es cierto? Pero no figuraba justamente el despido sin causa. Y entonces eso permite la reincorporación de aquellos que habían sido despedidos. Pero en Brasil ahora lo que se está haciendo es directamente se elimina el salario. Puede ser como con la esclavitud, pagarle con comida, no sé cómo se va a reglamentar eso, pero es algo terrible, es volver a un estatuto esclavista. Esa es la reforma de Brasil y esa es la reforma que tenemos que estar alertas porque va a ser lo que se va a empezar a vender en Argentina. 12 horas de trabajo, mira. 12 horas de trabajo, jornadas de hasta 60 horas. ¿De descanso? Con descanso en el medio, pero la jornada al extenderse a 12 horas no existe más la hora extra, o sea que afecta también enormemente la condición salarial. O sea, si haces hora extra no te la pagan. No, porque está incluida dentro de esas horas. Se puede arreglar individualmente con cada trabajador, el empresario, pasando por sobre las convenciones colectivas de trabajo. ¿Y cómo es eso? Porque hoy en Argentina se puede, pero si es mejor para el trabajador. En Brasil se va a poder si es peor para el trabajador, o sea, se puede establecer peores derechos por un acuerdo individual cuando es obvio que el trabajador no negocia con la misma fuerza individualmente con una multinacional como PepsiCo, digo, para poner un ejemplo de los últimos días, que si se negocia colectivamente, más allá de la discusión particular que hay con la dirigencia de los sindicatos, ¿no? Pero todo apunta a un retroceso enorme de derechos y en Argentina, yo lo vi este domingo, me llamó mucho la atención en muchos diarios, muchas editoriales diciendo que para que Argentina sea competitiva hay que ponerse a tono con Brasil. Es decir, la reforma laboral y la reforma ¿Lo dijeron por la reforma laboral o por otra cosa? Sí, porque por la reforma laboral. No está pasando un buen momento tampoco en Brasil, ¿no es cierto? Desde el punto de vista económica y no lo van a pasar. Social y político menos todavía, ¿no es cierto? Bueno, hubo un golpe. Expresidente condenado a 9 años, que bueno, no es un cumplimiento efectivo, pero de todas maneras ha sido condenado. Bueno, dijo que se va a presentar a las elecciones próximamente. Hablando de PepsiCo, viste que hubo una medida cautelar que justamente el viernes le había preguntado a quien dirige la comisión gremial de PepsiCo, porque dijo, bueno, entonces el lunes, por ayer, perdón, antes de ayer, vamos a ir a trabajar porque nos tienen que abrir las puertas. El tema es que la mitad de esos trabajadores que tenían que ser reincorporados habían firmado un convenio con la empresa, porque el tema es que, claro, y lo hablamos cuando viniste vos, ¿te acordás? Con Pitrola también, porque el tema es que a vos te están echando de la empresa, entonces de algún momento de algo te agarrás, si te está ofreciendo algo, decís algo, antes que nada lo agarro, ¿o no? Sí, lo que pasa es que para que haya una negociación libre... ¿A ellos no los pueden reincorporar? Sí pueden, porque para que haya una negociación libre tiene que haber voluntad.
la expresión tiene que ser libre de la voluntad. Y acá no hubo una expresión libre de la voluntad. Se puede comprobar eso porque ayer vino un abogado justamente entendido en temas laborales y ante esa pregunta dijo que bueno, que el haber firmado el convenio, y lo digo porque hay mucha gente que por ahí está pasando lo mismo, ¿entendés? Entonces se ve obligada y firma el convenio y dice, entonces realmente como ya lo firmó, ya no puede trabajar de nuevo. Bueno, ¿Vos decís otra cosa? No, yo no es que digo otra cosa. Pero el Código Penal dice otra cosa. El Código Penal, o sea, el más severo de toda la legislación argentina, dice en el artículo 158 que cuando una empresa cierra para obligar a los trabajadores, por ejemplo, a firmar un acuerdo como abandonar su trabajo y firmar un acuerdo de retiro, eso es ilegal y es un delito penal que está penado con la cárcel. Que es lo que ahora la justicia federal está investigando, el delito penal de cerrar una planta para luego obligar a firmar. Y te digo algo más, en el diario La Nación de ayer, PepsiCo reconoce que hizo eso. Dice, yo primero cerré y después empecé a negociar. Eso está prohibido en la Argentina. No hay un abogado que lo diga honestamente que pueda decir que eso está permitido. Y no por leyes que escribí yo, sino incluso muchas se escribieron durante el menemismo. Así que mira, no estoy poniendo tampoco una vara muy alta de conquista de derechos. Vos decís entonces que habría que comprobarse que ese convenio se firmó por la fuerza contra la voluntad de la persona, digamos, ante el cierre de la empresa, digamos, y que la negociación vino post cierre. No fue entonces, voluntaria. Claro. Y ahí demostrás, digamos, que vos voluntariamente no lo firmaste, sino que estuviste bajo presión firmando un convenio con la empresa y ante una situación de debilidad también. Exactamente, porque, eso es lo que dice la ley. Claro, eso es una cuestión de vulnerabilidad de la persona, del trabajador, que de pronto se va a encontrar sin trabajo. Bueno, de pronto dice, bueno, voy a agarrar eso, ¿no? Es que la empresa había intentado con los trabajadores adentro trabajando y muy poquitos habían firmado, no más de 10. Entonces hace una medida de fuerza para obligarlos. Bueno, pero es una medida de fuerza ilegal que viola toda la legislación vigente, penal, laboral, administrativa. Y hay muchos de esos trabajadores, muchos que firmaron, que mandaron carta documento diciendo a la empresa, yo firmé, pero firmé porque usted me coaccionó y me dijo que me quedaba sin nada, lo que vos mencionabas. Claro. O sea, ya mandaron una carta documento a la empresa diciéndole, yo quiero mi puesto de trabajo, usted me obligó a esto, bueno, yo lo agarré, lo que cobré lo tomaré a cuenta de los salarios caídos, pero yo quiero volver a trabajar. Y un hecho muy emotivo, muy emotivo. Emotivo hasta las lágrimas, te digo, para los que estuvimos presentes ayer acompañando a los trabajadores en la movilización. Que estuvo en el centro porteño. Sí, frente al Ministerio de Trabajo habló una de las trabajadoras de PepsiCo y contó esto. ¿Qué? Contó que la llamaron tantas veces a la casa, se sintió tan coaccionada por su situación, por la necesidad de mantener a su familia, que ella firmó. Pero que ella se sentía muy mal después de haber firmado, porque ella quería seguir trabajando y quería estar, y estaba ayer ahí, contando su historia, dando la cara. Estos gerentes de PepsiCo, yo te digo, ¿vos le viste la cara a alguien? No, porque hablan desde otros países, no le importa lo que pasa acá, no le importa que esa mamá después vuelva a su casa y tiene que mirar a sus hijos y decirle, no, mamá se quedó sin trabajo. No, un horror. Y además muchas que son jefas de hogar y tienen que mantener ellas todas, porque hay muchísimas mujeres que son jefas de hogar. Ahora, el gobierno nacional no tuvo siquiera la pretensión de intermediar, digamos, para que esto no suceda, porque también es una mala imagen para el gobierno. El cierre de una planta, digamos, los trabajadores que están acusando de la importación de productos desde Chile, que bueno, que están echando a los trabajadores para de manera precaria poder incorporar a otros, digamos, para que cumplan las funciones, un traslado de producción a Mar del Plata que no sabemos si es efectivo, pero tampoco hay relocalización de trabajadores de esos 155 de áreas administrativas y técnicas que nosotros veamos que estén en otro lado. Mira, creo que el Ministerio de Trabajo responde a la misma lógica que el gobierno de conjunto. Están como en otro registro. Ellos creyeron que iban a cerrar esta planta, que ellos iban a hacer estas maniobras que hicieron el Ministerio de Trabajo, encerraditos con DAER, negociando por abajo de la mesa, y que no iba a pasar nada. Creo que jugaron mucho a eso. Pero no es buena imagen, yo creo que ahora se está Bueno, no es buena imagen porque los trabajadores y DAER apostaba que no pasara nada. Y no es buena imagen porque tuvo mucho apoyo, tiene mucho apoyo social. Ayer se vio, las centrales sindicales, las 2 CTA, estuvieron acompañando a los trabajadores, sindicatos docentes, otras fábricas alimenticias, todos allí acompañando a estos trabajadores. Pero no ven la mala imagen, porque yo tengo información al respecto. Claro, porque ellos están en otro registro. No hacen caso de esa mala imagen, o sea, como que está, digamos, conducente al no sé qué propósito. Pero digamos hay muchos trabajadores que se quedan en la calle. Después, viste el tema también de los seguros que se sacan a través de entidades financieras, seguros de desempleo que puede ser desempleo efectivo, por lo cual te pagan todos los gastos que vos puedas tener de las tarjetas de crédito, y hay otros que te cuestan más baratos, los cuales te hacen, digamos, pagos puntuales. ¿Por qué? Porque si no, por ahí, durante un determinado tiempo. Uno es, por ejemplo, el primero que te dije, despido efectivo, que pagas más,
pero se hacen cargo ya directamente de los pagos por bastante tiempo y de toda la tarjeta. Y el otro, por supuesto que es más corto, pero pagás menos, ¿no? Y esto es porque, claro, si vos de pronto te quedás sin trabajo, no puedes pagar ni siquiera los servicios, claro. No sé, lo más básico. Con lo caro que ya están los entra una servicios, rueda de claro. deuda que no podés, viste, créditos personales a través de seguro de desempleo. ¿Cómo lo ves? ¿Es piola sacar esto a través de un banco o no? Mira, en realidad son fraudes, porque y el seguro de desempleo es un seguro que tiene que estar a cargo del Estado y tiene que cubrir lo necesario para que el trabajador pueda seguir manteniéndose, pero se va como cargando toda la responsabilidad siempre en la víctima de la situación, que es el trabajador o la trabajadora que pierde el empleo. Entonces, se van como tercerizando áreas de su vida. Su salud pasa a estar en manos de una aseguradora de riesgo del trabajo, que con la nueva reforma que quieren implementar, poner unas comisiones médicas donde la misma aseguradora es la que determina todo sobre la salud del trabajador. Es como que se va tomando al trabajador cada vez ir arrancándole un pedacito de esos derechos que tiene. Y creo que esto se liga con lo de PepsiCo también, porque por eso es el apoyo social. El apoyo social es porque PepsiCo, la carpa que instalaron ahora en el Congreso de la Nación para expresar su reclamo, cataliza montones de situaciones iguales, montones de otras trabajadoras que ven a esas mamás arriba del escenario como estaban allí y dicen, es lo mismo que me está pasando a mí. Creo que por eso lo de PepsiCo es tan importante. Y te digo, el gobierno en algún sentido tomó registro, porque por eso se titulaba en Clarín que el gobierno paró el anuncio de la reforma laboral hasta que pase el efecto de la crisis con PepsiCo. Lo tienen en carpeta, entonces hay que estar tengo información de que lo tienen muy en carpeta, atentos. Esto, no sé, porque todos dicen, bueno, en Brasil decían lo mismo, ¿no? Sí, que lo tenían en carpeta. No, la CUT centralmente, no la otra central sindical que directamente está con el gobierno prácticamente, pero es de apostar todo al voto. Es importante a quién votar, porque como bien decías vos, después en el Congreso se dan vuelta y le terminan votando todo al gobierno. Y después de las elecciones legislativas, no sé, porque yo veo que algunos van como, viste, con esta lista, pero después en el Congreso nos vamos a ver todas las listas juntos. Es lo que pasó. Y por el otro lado, que esto hay que enfrentarlo como siempre se ha peleado por la conquista de derechos, con los métodos propios de los trabajadores, que son la movilización, el paro, la huelga. En Brasil y en Argentina eso es lo que está ausente. Digo, en Brasil hubo importantes paros, demostraron la disposición a pelear que tiene la clase trabajadora, pero no hay medidas contundentes para que esa reforma tan regresiva caiga. Muchísimas gracias, Miriam, como siempre. Excelente tu explicación. Yo camino.